Las personas que están criticando a Vladimir Putin dicen que no fue muy contundente en el lenguaje que utilizó para advertir a Occidente. Y me parece que Vladimir Putin es, ya sabes, la voz de la cordura. Es la razón por la que no tenemos una guerra nuclear o una tercera guerra mundial en el caso del conflicto en Ucrania. Pero estas personas tienen un punto en su crítica. Y esto es lo que dijo Donald Trump, lo cual me parece enormemente problemático. Sobre si suministrar misiles Tomahawk directamente a Ucrania y dejar la voz. No alzar transferirnos con ánimo. Sí, he tomado una decisión, más o menos si lo piensas. Sí, creo que quiero averiguar qué están haciendo con ellos. ¿Sabes a dónde los están enviando, supongo? Tendría que hacer esa pregunta. Esa guerra nunca debería haber empezado. Nunca habría empezado. Se usó un juicio muy malo allí. Creo que por ambas partes, por cierto. Pero nadie sale bien parado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Nadie. Ha sido horrible. Esta semana perdieron más de 7,000 soldados entre los dos. Cada semana están perdiendo 7,000, 8,000, 5,000. Tiene un alcance ser Hawái minis millas o algo así. No lo sé. No, haría algunas preguntas. Quiero ver qué está pasando. No tengo intención de apresurar. Sí. Él literalmente dice, Scott, que más o menos ha tomado la decisión de enviar misiles Tomahawk a la OTAN y a Ucrania, pero quiere saber primero qué van a hacer con ellos. No los van a usar para decorar la casa, ya sabes, por decir algo. Así es como lo interpretas. Bueno, ante todo, ¿puedes darme los nombres de las personas que dicen que Vladimir Putin es débil? Nos están en punkt utisbuk. Sé quién es esa persona. Es Gilbert Doctorow. Y está lleno de mierda. Lo voy a decir claramente desde el principio. Es tremendamente irresponsable lo que dice, y refleja una absoluta falta de conocimiento o comprensión de la realidad de Rusia. Es un hombre que se sienta en su trasero en Bélgica y ve la televisión rusa. Habla por teléfono con un puñado de élites rusas marginadas, que son tan impotentes como largas son las horas del día, sin ninguna conexión con las verdaderas estructuras de poder en Rusia. Vladimir Putin cuenta con más del 80% de apoyo entre el pueblo ruso. Nunca en la historia del mundo, un líder con ese nivel de apoyo popular ha sido derrocado por un golpe de Estado. Nunca. Así que Doctorow simplemente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y es muy peligroso que él lo diga. Y es muy peligroso que la gente le dé credibilidad, porque está completamente alejado de la realidad. Lo que hace, para empezar, es que no mueve en absoluto la aguja en Rusia. ¿Crees que a los rusos les importa lo que Gilbert Doctorow piense o diga? No, en absoluto. Pero lo que sí hace es dar poder a las personas que rodean a Donald Trump. Y por eso estoy enfadado, y por eso hablo como lo hago. Verás, hay rusófobos en Estados Unidos, y Doctorow afirma que no lo es. Es un sovietólogo de la vieja escuela que lleva tiempo buscando lo que sea que esté buscando. Lo que no es un experto en la Rusia actual. Lo que no es un experto en control de armas. Lo que no es un experto en guerra. Y al parecer tampoco es un experto en política estadounidense. Porque si lo entendiera, sabría que lo que está diciendo alimenta los tópicos de los rusófobos que actualmente rodean al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué el presidente hace lo que hace? Hay dos razones. Una, está avergonzado, y eso siempre es problemático. Este es un hombre que dijo que iba a coger el teléfono y detener la guerra. Este es un hombre que afirmó tener una gran relación con su buen amigo Vladimir Putin, y que una vez se reunieran y hablaran, Putin vería la luz y haría lo que Donald Trump quería que hiciera, que era poner fin a la guerra de una manera que no iba a resolver las causas profundas del conflicto, pero que haría que Donald Trump quedara bien a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz.
Donald Trump invirtió mucho capital político en detener el conflicto entre Ucrania y Rusia y fracasó. Fracasó porque así no es como opera Rusia. Eso no es de lo que trata Rusia. Rusia está en un conflicto existencial que requiere que prevalezca en términos aceptables para ella. Cualquier cosa menos que eso, en un conflicto existencial, significa que Rusia no sobrevive. Quiero recordar a la gente, incluido Gilbert Doctorow, que Estados Unidos mantiene actualmente una política que comenzó durante la administración Biden, al menos según lo expresó Lloyd Austin, el secretario de Defensa, en 2022, pero que en realidad se remonta aún más atrás, es decir, podemos retroceder hasta 2004. Oye, Gil, dime cuál fue. Ah, sí, la Revolución Naranja en Kiev. Tú estudiaste esa, Gilbert. ¿Entiendes el papel que desempeñó la CIA al intentar provocar un cambio de régimen en Kiev y por qué lo hicieron? ¿Eres consciente de lo que estaba ocurriendo en 1991 con la CIA y los banderistas? ¿Recuerdas lo que pasó en 2008 durante el reinicio? ¿Realmente crees que fue un reinicio diplomático genuino, que la administración Obama estaba dispuesta a replantearse drásticamente su enfoque hacia Rusia? ¿O fue simplemente una cobertura diplomática para operaciones continuas de cambio de régimen? Porque el reinicio consistía en mantener a Vladimir Putin fuera y en traer a Dmitry Medvedev. Esta es una política que lleva tiempo en marcha y que está impulsada por rusófobos que creen que Rusia debe estar subordinados. Y si Vladimir Putin aceptara los términos de paz dictados por Donald Trump, entonces Rusia quedaría para siempre subordinada a Estados Unidos, subordinada a Europa, y permitiría que Ucrania, ese puño en el vientre de Rusia, existiera como miembro de la OTAN, o si no miembro formal, al menos miembro de facto, un aliado con un gran ejército entrenado por la OTAN y equipado con armamento moderno de la OTAN, incluidos misiles de ataque de largo alcance. Rusia nunca permitirá que eso ocurra. Gilbert debería saberlo, y todos los demás también. Pero el presidente está avergonzado. El otro problema, y aquí es donde tengo un gran problema con Gilbert, es que realmente vas a sostener que Vladimir Putin es vulnerable a un golpe de Estado. Eso significa que Occidente tiene una oportunidad. Ya sabes, vamos, Gil. ¿Sabes a quién te pareces? Te pareces a Jim Carrey en Dos tontos muy tontos. Ya sabes, cuando va detrás de la mujer y le dice, ¿saldrías conmigo? Y ella responde, ni en 1.000.000 de años. Y él dice, ¿así que me estás diciendo que hay una posibilidad? Así suena el Dr. Rose, porque lo que está diciendo es que si Occidente sigue presionando a Rusia, habrá un golpe. Putin caerá. Es vulnerable. Bird. Etzemelt hinter de Moscú se oxidayan para derrocar a Vladimir Putin. Esto es extraordinariamente estúpido y peligroso, porque hay personas alrededor de Donald Trump que creen en esto. Piensan que Putin está fanfarroneando. No entienden la fuente de la fuerza de Putin, que es que está ganando. Oye, Gil, dime, nombra un solo aspecto de esta guerra que Putin esté perdiendo ahora mismo. Solo uno. No puedes. Está ganando en todo. ¿Sabes esos 7.000 muertos de los que habla Trump? La gran mayoría de ellos son ucranianos. Bien, esta es una guerra de desgaste. Esa es la base ganadora de Rusia. Y Putin dijo en Valdai, todo lo que tenemos que hacer es seguir matándolos. Al final se quedarán sin mano de obra. No importa qué tipo de equipo proporcione Occidente, si no tienes el personal para manejarlo, pierdes. Y en esa dirección se dirige Rusia. Los ucranianos están en pánico, Europa está en pánico, todo el mundo está en pánico por esto. Así que ahora, ¿qué haces? Pues bien, Donald Trump dijo que no se puede ganar una guerra a la defensiva. Si dejas que el otro bando ataque, vas a perder. Así que Ucrania tiene que ser capaz de contraatacar. Ese era su gran argumento. Ucrania tiene que ser capaz de contraatacar. Pero quiero recordarle a Donald Trump que, creo que en diciembre, concedió una entrevista a la revista Time. Y en esa entrevista criticó la política de la administración Biden
de permitir que los ucranianos usaran misiles de ataque proporcionados por Estados Unidos que solo pueden alcanzar 300 o 400 kilómetros dentro de Rusia y de proporcionar inteligencia utilizada para dirigir esos ataques. Dijo que esto es sumamente irresponsable, porque crea una inestabilidad que podría conducir a una guerra mundial, una guerra nuclear. Y añadió que cuando sea presidente, no permitirá que eso ocurra. De hecho, los miembros del Congreso se sintieron tan firmemente al respecto que presentaron una resolución en la Cámara de Representantes que habría prohibido a Biden permitir o vender misiles ATACMS a Ucrania y habría prohibido cualquier apoyo proporcionado por Estados Unidos, logístico, de comunicaciones, de inteligencia, que facilitara el uso de esos misiles, porque es intrínsecamente desestabilizador. Este es el sistema ATACMS. Y ahora Donald Trump dice, no, voy a dar misiles Tomahawk a Ucrania. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Quiero decir, esto es órdenes de magnitud más peligroso que los misiles ATACMS. ¿Qué cambió? The FBI began tinkering with my system. El FBI está trasteando con mi sistema, como suele hacer. Gracias, FBI. Pero ya sabes, esto de nuevo es un problema político. El punto clave aquí es que la gente cree que Rusia está fanfarroneando. La gente piensa que Rusia es débil porque, ya sabes, Occidente ha pisoteado las líneas rojas una y otra vez. Muchas de esas líneas rojas fueron creadas por Occidente, pero otras fueron insinuadas por Rusia, diciendo, si hacéis esto, las cosas van a empeorar. Y luego lo hicieron, y aparentemente Rusia no hizo nada en respuesta. Ahí es donde el Dr. Rowe y los demás simplemente se equivocan. Rusia hizo todo en respuesta. Rusia mató a soldados ucranianos. Rusia derrotó al ejército ucraniano. Rusia está destruyendo la infraestructura ucraniana. Rusia está destruyendo la industria de defensa de Ucrania. Rusia está dominando económicamente. Nada de lo que hace Occidente está teniendo un impacto significativo en Rusia. Escasez de gas, quizá en Crimea. Suben los precios del gas, tal vez un poco en Moscú. Pero no hay colas de coches en toda Rusia. Habla con los rusos, Gil. No veas la televisión rusa ni mires los canales prorrusos de Telegram. Mira la realidad de Rusia. No hay un impacto significativo. Rusia se ha preparado para todo porque Putin es un pensador estratégico. En lugar de ver la televisión rusa, Gil Doctorow probablemente debería seguir al presidente mientras recorre Rusia, reuniéndose con varios gobernadores y órganos de gobierno locales para hablar sobre cómo van a superar estos problemas. Lea las actas de las reuniones celebradas en Moscú entre Putin y el gobierno ruso, diversos ministerios y demás, donde hablan sobre energía y así sucesivamente. Se daría cuenta de que aquí hay un plan estratégico, que nada de lo ocurrido ha tomado a Rusia por sorpresa. ¿Preferiría Rusia que no atacaran sus refinerías? Por supuesto. ¿Quién no lo haría? Pero Rusia entiende que esto es un conflicto y por tanto, Einstein. Pero ya sabes, la gente dice, bueno, ¿por qué Rusia no responde de manera decisiva? ¿Qué tan más decisiva quieres que sea Rusia? Están masacrando a las tropas ucranianas en el campo de batalla como parte de una guerra de desgaste que Rusia ha adoptado como su principal vía para resolver el conflicto a su favor. Han renunciado a las grandes ofensivas. Han renunciado a una campaña de bombardeo estratégico. ¿Por qué? ¿Por qué no decapitan al liderazgo ucraniano? Es algo que todos esos supuestos, ya sabes, prorrusos siguen diciendo, porque entonces no entiendes a Rusia. Si estás defendiendo la eliminación del régimen ucraniano, entonces no entiendes eso. Ya sabes, la Rusia de hoy, por ejemplo, cuando estuve allí en agosto, fui invitado por el Club de Unidad Nacional. Son una especie de anexo del Estado de la Unión. El Estado de la Unión es una relación política y económica entre Rusia y Bielorrusia. Pero cuando hablan del ideal, hablan de las tres hermanas. Hay una tercera hermana ahí fuera,
y esa tercera hermana es Ucrania. El Estado de la Unión no existe realmente hasta que la tercera hermana sea llevada a casa. Y si no entiendes que Rusia trata a Ucrania como la tercera hermana, entonces no entiendes a Rusia y no entiendes por qué Putin se comporta como lo hace. Putin está ganando esta guerra, de hecho está dominando esta guerra. La gente debe entender que no se trata solo de Rusia contra Ucrania. Es Rusia contra Occidente en su conjunto. Rusia contra la totalidad de la capacidad industrial y militar de la OTAN. Está superando en producción a Estados Unidos y a la OTAN juntos por un buen margen. Están fabricando mejores armas en mayores cantidades. ¿Qué quieren que haga Rusia? Porque Rusia está ganando. Cualquier cosa que propongan personas externas como Doctorow y otros llevaría a Rusia por un camino completamente distinto, uno que conduce inevitablemente a la escalada. Y la escalada lleva a un tipo de conflicto completamente diferente, con resultados distintos de los que Rusia busca actualmente. Rusia no está intentando destruir físicamente a la OTAN ni ocupar Europa. Rusia está intentando reincorporar a Ucrania. Eso es todo. Eso es lo único que quieren. Y están ganando, están teniendo éxito según su propio calendario. Todos los que se sienten frustrados con Putin operan según un calendario independiente de la realidad rusa. Es una línea temporal belga o una línea temporal de Washington, D.C. Así que ahí lo tienes. Pero ahora volvemos a la esencia de tu pregunta sobre el Tomahawk. Primero, vayamos a Valdai. De nuevo, una de las fuentes de angustia y ansiedad para personas como Phil Doctorow y otros. Ya sabes, Putin dijo un par de cosas sobre el Tomahawk. Una, que es un sistema antiguo, que lleva tiempo existiendo. Lo conocemos, podemos derribarlo. No va a cambiar en absoluto la realidad del campo de batalla. Lo tenemos controlado. Pero si Estados Unidos lo utiliza, eso cambia fundamentalmente la relación entre Estados Unidos y Rusia. En un momento en que hay una luz al final del túnel, básicamente cerraría ese túnel. Así que es realista al respecto. Él entiende la relación entre eso y, por ejemplo, el potencial de mantener conversaciones en curso, como las negociaciones sobre la reducción de armas estratégicas. El tratado New START está a punto de expirar, pero Putin ha ofrecido una moratoria de 1 año al respecto. Básicamente, si Estados Unidos sigue adelante con el sistema Tomahawk, eso lo bloquearía. Pero no se percibe ningún pánico por parte de los rusos, porque si se lee su declaración, Rusia se siente muy cómoda con su posición actual en cuanto a su disuasión nuclear estratégica, armamento moderno capaz de derrotar cualquier sistema de defensa aérea existente, armamento que otorga a Rusia una enorme flexibilidad y capacidad. No están preocupados. ¿Les gustaría tener un régimen de control de armas? Claro, si Estados Unidos lo quiere, irán a por ello. Pero si no, Rusia está cómoda donde está, así que no hay pánico por parte de Putin. Ahora bien, lo otro es que los rusos entienden que no se puede aceptar sin más la idea de que Donald Trump chasquea los dedos y mañana aparecen misiles Tomahawk en Ucrania. No es tan sencillo. En primer lugar, Trump ha articulado un marco en el que los Tomahawk podrían ser suministrados, y ese marco es a través de un Estado miembro de la OTAN. Estados Unidos no proporcionaría directamente los Tomahawk a Ucrania. En su lugar serían suministrados por un intermediario de la OTAN. Así que, vaya, eso realmente limita el conjunto de posibilidades. Solo un miembro de la OTAN posee hoy en día capacidad con Tomahawk. Esa es Gran Bretaña. Gran Bretaña no va a ceder ninguno de sus Tomahawks. Estos son sistemas vinculados a submarinos británicos, y también están sujetos a acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido sobre el acceso a los satélites utilizados para guiar los Tomahawks, así como al cifrado que facilita las comunicaciones necesarias para dirigirlos. Hay otra nación, los neerlandeses. Creo que en 2018 esperaban la entrega inicial. En 2023 comenzaron las pruebas y a principios de este año, en abril de 2025, probaron realmente un Tomahawk desde una de sus fragatas. También han firmado un contrato para la adquisición
de varios cientos de misiles Tomahawk. Several hundred Tomahawk missiles. The delivery begins in 2028. Delivery. Las entregas comienzan en 2028. Así que si el Tomahawk va a ser proporcionado a un miembro de la OTAN y luego ese miembro de la OTAN va a entregarlo a Ucrania, a menos que aceleremos esta entrega, 2028 es el momento más temprano en que los neerlandeses lo recibirán. Y entonces, supongo si lo transfieren inmediatamente a Ucrania, Ucrania lo recibirá. La última vez que miré el calendario era 2025. Y la última vez que compró de bajas en el campo de batalla, Ucrania no va a seguir existiendo en 2028, dado el ritmo actual de desgaste. Así que de entrada, tenemos un problema ahí. La otra cuestión es que el Tomahawk no es un arma milagrosa. Sabes, estoy muy familiarizado con el Tomahawk. Durante la Guerra del Golfo, usamos Tomahawks por todas partes. Fui inspector del INF. En mi sótano tengo la aleta de un Tomahawk lanzado desde tierra que fue eliminado como parte del Tratado INF. Se consideraba un arma extremadamente desestabilizadora en 1987, cuando se firmó el tratado, y nos deshicimos de todas ellas. Tengo los restos de un Tomahawk que fue desmantelado en virtud de ese tratado. Durante la Guerra del Golfo, utilizamos Tomahawks lanzados desde el aire contra los iraquíes, y también usamos Tomahawks lanzados desde el mar contra ellos. Sabes, he firmado muchos documentos en mi vida, acuerdos de confidencialidad y demás, y hay una cifra de la que todavía no se nos permite hablar, aunque la guerra terminó hace más de 30 años. Y esa cifra indica cuántos de los Tomahawk alcanzaron sus objetivos. Ahora puedes hacer tus cálculos y probablemente entender por qué. Porque si hubiera sido una tasa de acierto del 100%, estaríamos diciendo, oh Dios mío, el Tomahawk fue perfecto. No lo fue. Y hay una razón por la que no quieren que sepas cuál fue, porque el Tomahawk no es tan bueno. Simplemente no lo es. Y empeora con el tiempo, porque a medida que lo usamos, la gente aprende a rastrearlo. Usamos el Tomahawk contra Siria en varias ocasiones, y fue interferido. Fallaron sus objetivos, varios de ellos. Piénsalo, varios simplemente cayeron en los campos sin sufrir daños y fueron recogidos por los sirios y transferidos a los rusos. Eran los avanzados Block 4, así que los rusos lo tienen todo sobre ellos intacto. Los han desmontado, los han examinado y no están nada alarmados. El Tomahawk simplemente no funciona. Se lanzaron 35 contra Isfahán en la operación estadounidense. La última vez que lo comprobé, Isfahán seguía en pie. Ya sabes, haría falta un montón de Tomahawks para destruir una instalación industrial. Disparamos decenas de ellos contra Tayi durante la Guerra del Golfo y yo inspeccioné muchas veces como inspector. Sigue en pie. Si hay algunos reuniones que no cerraron, no destruyeron todo lo que en Tayi me está destruyendo. Así que la idea de que Ucrania vaya a recibir un puñado de Tomahawks y de repente cambie radicalmente el curso de la guerra es solo una fantasía, una completa fantasía. El Tomahawk no es un arma que cambie las reglas del juego. En primer lugar, la gran mayoría de los Tomahawks que se lancen serán derribados. De los que no sean derribados, muchos fallarán y no alcanzarán sus objetivos. Y los que sí los alcancen, no causarán tanto daño. Así que esta arma milagrosa no es en absoluto un arma milagrosa, y los rusos lo saben. Por eso Putin no está entrando en pánico. Ahora bien, ¿qué querían que hiciera Putin? Levantarse y ponerse pálido, decir, oh Dios mío, un Tomahawk, si hacéis esto, será el fin del mundo. Haremos esto, aquello y lo otro, y ahora te has metido en la cabeza de Putin. La razón por la que Rusia está ganando la guerra es que no te metes en la cabeza de Putin. Putin sabe lo que hace, se siente cómodo con ello, no va a sobrereaccionar. Pero aquí está la cuestión, y esto, de nuevo, es donde las declaraciones del Dr. O son extraordinariamente peligrosas. La gente piensa que Rusia está fanfarroneando. Ese es el gran error, porque Rusia no ha sobrereaccionado, porque Rusia ha decidido que va a ganar la guerra, no jugar al juego de la OTAN. No van a morder el anzuelo cada vez que se lo lancen.
Y los Tomahawk son el anzuelo, un anzuelo diseñado para provocar una reacción de los rusos. Putin no está mordiendo el anzuelo. Pero esto es percibido por personas que no entienden la realidad rusa como una muestra de debilidad. Y lamentablemente la gente que rodea a Trump dice algo como, no te preocupes, los rusos están faroleando. El mismo consejo se le dio a Biden, por cierto. Los rusos están faroleando. Bueno, los rusos no están faroleando. Es decir, tarde o temprano se cruzará una línea roja que obligará a Rusia a hacer algo. Pero hasta que se cruce esa línea roja, ¿por qué está ganando Rusia esta guerra? ¿Por qué necesita Rusia hacer algo para cambiar su rumbo? Eso es lo que quiere Occidente. Quieren que Rusia se desvíe del camino hacia la victoria en el que se encuentra actualmente. Porque ahora mismo ese camino solo conduce a victorias rusas. Queremos sacarlos de ese camino. Y el asunto de los misiles Tomahawk está diseñado precisamente para eso. No es un cambio decisivo, no va a hacer que Ucrania gane la guerra. Pero lo que sí podría hacer es provocar una serie de errores de cálculo que terminen llevando a Estados Unidos y Rusia a una guerra nuclear. Quiero recordar a la gente que la doctrina nuclear rusa establece específicamente que cuando una potencia nuclear permite que una potencia no nuclear ataque a Rusia, Rusia tratará ese ataque como si proviniera de la potencia nuclear. Si Estados Unidos proporciona a Ucrania misiles Tomahawk de ataque terrestre que son capaces de portar ojivas nucleares, no se puede predecir cómo reaccionará Rusia. Pero existe la posibilidad de que Rusia lo considere un ataque nuclear procedente de una potencia nuclear. ¿Crees que, pongámoslo así, hemos sabido por Keith Kellogg, que dijo que altos funcionarios en Washington le dijeron que Rusia no puede ganar la guerra? Y luego él propuso sus nuevas ideas sobre cómo avanzar y hablar con los rusos con algún tipo de ventaja. Pero ¿quiénes son esos funcionarios? ¿Quién les proporciona esa información? ¿Sabemos algo al respecto? ¿Sabemos si Tulsi Gabbard, no sé, si Tulsi Gabbard tiene algún tipo de papel en toda la situación? Porque éramos muy optimistas con Tulsi Gabbard y con esas personas que podrían cambiar la administración, que podrían aportar algo de cordura dentro de la administración en Washington. Bueno, sabemos esto. Cuando Keith Kellogg fue nombrado enviado especial, se le asignó un equipo y se designaron personas de la CIA, la DIA, la NSA, el Departamento de Estado y otros organismos para apoyarle. Cada una de esas organizaciones que acabo de mencionar está completamente infectada de rusofobia y poblada por rusófobos. La CIA en particular hace mucho que perdió toda capacidad de pensar objetivamente sobre Rusia. Lo vemos en el hecho de que, por ejemplo, la alta funcionaria de la CIA que informó a Donald Trump en vísperas de la cumbre de Alaska era una antigua oficial nacional de inteligencia llamada Julia Gaganis. En 2016, ella era la oficial nacional de inteligencia para Rusia y asuntos euroasiáticos, que supervisó la elaboración de la evaluación de la comunidad de inteligencia que fabricó el argumento de que Rusia, es decir, Vladimir Putin, estaba inclinando la balanza de las elecciones de 2016 a favor de Donald Trump. Es una rusófoba. No sabe nada sobre Rusia. Lee sus escritos. Son tan ignorantes como el día es largo. Ya sabes, ve a Putin como un autócrata. No entiende la democracia rusa. No entiende Rusia en absoluto porque su mente está infectada y está rodeada de personas como Fiona Hill y Andrea Kendall Taylor, otra subdirectora de Inteligencia Nacional. Podríamos enumerar los nombres. Todos están infectados. Pero es ella quien hace la sesión informativa. Estas son las personas que asesoran a Keith Kellogg. Así que ahora sabemos quiénes son los funcionarios. Personas vinculadas a estas agencias que oficialmente asesoran a Keith Kellogg en un esfuerzo por moldear su visión del mundo. Pero no hacía falta, porque el propio Keith Kellogg es un rusófobo.
Russophobe. What little he knows about Russia is just dead wrong. Lo poco que sabe sobre Rusia está completamente equivocado. Puedes retroceder y leer cosas que publicó antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente sobre Ucrania, y te das cuenta de que en términos fácticos todo lo que dice es erróneo. Y cuando miras las pocas veces que cita una fuente, te das cuenta de que la fuente en sí está equivocada, ya sea procedente directamente de Ucrania o de una fuente fuertemente influenciada por Ucrania. Keith Kellogg es un activo ucraniano. Demonios. El hombre acaba de recibir una medalla de alto rango de Volodymyr Zelensky. Quiero decir, literalmente trabaja en nombre de Ucrania. Así que tienes a un hombre que trabaja en nombre de Ucrania, condecorado por el presidente ucraniano, recibiendo información de elementos rusófobos y pro-ucranianos dentro del gobierno de Estados Unidos. Te preguntas por qué es lo que dice Neil. Donald Trump actúa bajo la noción de la paz a través de la fuerza, pero eso significa que hay que parecer fuerte. En lo que respecta a lo que está ocurriendo en Ucrania, ahí no hay fuerza. Quiero decir, ante todo, lo que Ucrania necesita más que nada no son misiles Tomahawk, sino misiles Patriot. Pero los informes indican que los rusos descifraron el código de esos sistemas. Es decir, ahora mismo el Patriot tiene una tasa de éxito de alrededor del 6%. Un 6%. Eso no es nada. Y no hay suficientes misiles Patriot ni suficientes sistemas Patriot. Estados Unidos no se los va a entregar directamente. Europa tiene que comprarlos, luego adquirirlos y después transferirlos. Oh, eso está bien. Excepto que Estados Unidos ha dicho, no estamos vendiendo nada porque tenemos que reforzar nuestras reservas. Tenemos este posible conflicto con China. No tenemos misiles en el Pacífico. Tenemos que aumentar nuestras existencias. Israel podría entrar en guerra, enfrentarse de nuevo con Irán, así que tenemos que tener un montón de misiles preparados allí. Y luego estamos nosotros. Si esto se calienta con Rusia, necesitamos nuestros misiles. Así que no hay misiles disponibles para Ucrania. Y eso es precisamente lo que necesitan, y no pueden conseguirlo. Así que creo que cualquiera que se centre en lo que dice Trump y no en lo que hace Trump, está prestando atención a lo equivocado. ¿Europa tiene algún sistema de defensa autóctono o algo que realmente pueda defender el continente si las cosas se agravan con Rusia? Europa cuenta con los franceses y los británicos, que disponen de una capacidad limitada de disuasión nuclear. Pero entonces estamos hablando de una guerra nuclear, y en ese punto, Europa simplemente deja de existir en términos convencionales. Detengámonos un momento aquí. En serio, la gente tiene que ponerse a pensar. Los ucranianos tienen un ejército de entre 700 y 900 mil efectivos, dependiendo de cuántos hombres puedan poner en el frente cada día. Pero está disminuyendo. Aún así, es el ejército más grande de Europa. Los rusos tienen, ¿qué? Unos 780,000 soldados desplegados en la operación militar especial. Están intentando ampliar su ejército total hasta alrededor de 1,5 millones. Pero ya sabes, están muy comprometidos con la operación militar especial. Si tienes 750,000 soldados desplegados, enfrentándose a 800,000 soldados a lo largo de una línea de contacto que define el este de Ucrania, y estás hablando de una guerra entre Rusia y Polonia, o Rusia y los países bálticos, solo hay que trazar ese arco ahí arriba y calcular cuántos soldados serían necesarios en ambos bandos.
Ahora bien, ya sabes, es casi imposible imaginar a la OTAN movilizando 700,000 soldados para defender ese arco. No lo van a hacer. Pero es igualmente imposible imaginar que Rusia reúna 700,000 u 800,000 soldados para llevar a cabo operaciones ofensivas en esa zona también. Quiero decir, esto es una estupidez extrema. Rusia puede defenderse y llevar a cabo operaciones focalizadas si lo necesita. Acabar con los estados bálticos no sería tan difícil, pero Rusia no quiere hacer eso. Rusia no está inclinada a hacerlo. La OTAN no tiene ninguna capacidad real para enfrentarse de manera significativa a Rusia. La OTAN no puede llevar a cabo operaciones ofensivas. Simplemente no tiene las tropas para hacerlo. Chris Donahue, ya sabes, el general, si pasas algo muy por no, siempre, no brain. No, you can't, General. Simply, you can't. I wish I was there. Ojalá estuviera allí. Simplemente, ¿con qué tropas? Están rodeados por la OTAN. Bueno, en realidad están rodeados por los estados bálticos y parte de Polonia. Pero si cuentas las tropas desplegadas allí, no hay suficientes para hacer nada en Kaliningrado. ¿Vas a entrar con poder aéreo y bombardearlos y todo eso? El problema es que Kaliningrado no existe en el vacío. No existe de forma aislada. Forma parte de la Federación Rusa. Y le daría al general Donahue una expectativa de vida de aproximadamente 1 hora desde el momento en que las fuerzas de la OTAN comiencen a atacar Kaliningrado, porque eso sería una guerra general con Rusia. Y uno de los primeros lugares que Rusia eliminará será el puesto de mando donde se encuentra el general Donahue. Lo matarán. Matarán a todos los comandantes de la OTAN. Esa es simplemente la terrible realidad de la guerra. Y este es el punto. La OTAN no lo ve. La OTAN no es una tercera hermana. Rusia no los está invitando de nuevo al redil. No están ahí diciendo, oh, vamos a aguantar tu rabieta, porque al final te calmarás, volverás a casa y te daremos la bienvenida de nuevo. La OTAN es el sobrino problemático al que Rusia va a pegarle un tiro en la cabeza. El perro rabioso. Si la OTAN quiere comportarse como un perro rabioso, entonces será tratada como un perro rabioso. El Atticus Finch de Rusia frente al perro rabioso. Matar a un ruiseñor y lo abatirán en plena calle. Así que esto es una tontería. La OTAN no tiene ninguna capacidad militar convencional que pueda suponer una amenaza significativa para Rusia. Tienen algo de poder aéreo, disponen de aviones modernos. Pero quiero decir, mira cómo concentran su poder aéreo y pregúntate por qué. Ya sabes, cuando los alemanes refuerzan Polonia, envían 2 cazas. ¿Por qué? Porque no son una fuerza aérea expedicionaria. No pueden enviar 2 escuadrones porque no saben cómo desplegar 2 escuadrones fuera de una base. Operan desde bases fijas con sistemas de apoyo fijos que no son de naturaleza expedicionaria. Si vas a llevar 2 aviones y desplegarlos en un aeródromo extranjero, tienes que llevar apoyo, y ellos no tienen suficiente para hacerlo. No recuerdo, ya sabes, los neerlandeses vuelan un par de aviones. Alguien desplegó 3, quizá los británicos, 3 aviones. Vaya, los 3. Quiero decir, increíble que consiguieran que 3 aviones despegaran en Gran Bretaña. Pero el caso es que la OTAN no es una fuerza aérea expedicionaria. Solo Estados Unidos lo es. Solo Estados Unidos puede hacer esto. Y nos estamos retirando. Nos estamos lavando las manos de esto. Así que no, la OTAN no tiene nada que le cause indigestión a Rusia.